Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice: en una economía de un solo bien, contamos con la siguiente información. Tenemos los años, tenemos el PBI nominal y tenemos los precios. Bueno, nos dice calcular el PBI real por año tomando como año base el 2017. Sí, nos pide entonces que calculemos el PBI real tomando como año base el año 2017. Ahora, ¿cómo podríamos hallar el PBI real si tenemos el nominal y los precios y solamente es un bien? Aquí lo que nosotros deberíamos hacer es recordar lo siguiente. Deberíamos primero recordar la fórmula del PBI nominal. Si nosotros recordamos, el PBI nominal normalmente es igual a la sumatoria. Sí, normalmente el PBI nominal es igual a la sumatoria de los precios actuales multiplicado por las cantidades actuales. ¿Y por qué digo normalmente? Porque en este caso, como solo es un bien, no hay necesidad de hacer sumatoria. Para este caso en particular, el PBI nominal sería el precio actual multiplicado por la cantidad actual. Nada más. Porque como solo es un bien, solo bastaría con multiplicar precio actual por cantidad actual. El precio lo tenemos, el PBI nominal lo tenemos. O sea, este precio actual lo puedo pasar al otro lado dividiendo. ¿Y qué es lo que podríamos calcular? Las cantidades actuales. Entonces, siguiendo esta fórmula, vamos a hallar las cantidades actuales. Lo único que haremos es aquí al costadito poner cantidades. Y vamos a determinarlas. Muy bien. ¿Cuánto sería en el primer caso? En el primer caso, recuerda la fórmula, nominal entre precio. En el primer caso sería 70 dividido por 2.5. ¿Cuánto nos da? 28. Entonces, en el primer caso, la cantidad producida es 28. En el segundo caso sería 90 entre 3. Bueno, 90 entre 3 sabemos que es 30. Ya tenemos la cantidad del segundo año. En el tercer caso sería 110 entre 10. Eso sería 11, ¿no? De todas maneras, porque mejor es ser precavido que luego confundirnos. Ahí está. 110 entre 10. Lo divido acá entre 11, discúlpame. Entre 10, ahí está, 11. Y por último, 112 entre 8. 112 entre 8 nos da 14. Muy bien, entonces ya tenemos las cantidades que corresponden a cada uno de los años. Muy bien, muy bien. Hasta allí entonces vamos bien. Ahora que ya tenemos los precios y las cantidades, nuestra primera pregunta es calcular el PBI real por año tomando como año base el 2017. Si nosotros recordamos, el PBI real tiene una fórmula. El PBI real es igual al precio en el año base multiplicado por la cantidad actual, o sea, del año que me estén pidiendo. Ahora, alguno podría decir, oye, pero ¿por qué no le has puesto la sumatoria? Porque es sumatoria de los precios multiplicado por las cantidades. Recuerda que en esta economía solamente hay un bien, entonces no es necesario poner la sumatoria. Para hallar el PBI real solo bastará con multiplicar el precio en el año base es el 2017 y en el 2017 el precio es 3, multiplicarlo por la cantidad actual de cada uno de los años. Entonces aquí, ¿sí? A un costadito nada más vamos a aumentarlo. Aquí a un costadito ya podemos aumentar el PBI real. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar 3, que es el precio en el año base, por las cantidades. En el primer caso, por ejemplo, sería 3 multiplicado por 28, que es 84. O sea que el PBI real del primer año, del 2016, es 84. Luego sería 30 por 3, que es 90. Luego 11 por 3, que es 33. Y luego 14 por 3, que sería 42. Ya está, ya tenemos todos los PBI reales correspondientes a cada uno de estos años.
Ahora con eso buscamos la alternativa correcta. Por ejemplo, la primera nos dice que en el 2016 el PBI real es 70 y vemos que no, es 84. Uy, arriba, es 84. Entonces la primera definitivamente es falsa. Luego nos dice que en el 2016 el PBI real es 28 y sabemos que no es 28. Luego que es 84 sí, 2017 es 90 sí, 2018 es 33 sí y 2019 42 sí. La siguiente nos dice que en el 2016 es 70, sabemos que no, y ninguna de las anteriores tampoco. Entonces, para esta primera pregunta de este ejercicio, la respuesta es la tercera alternativa. ¿Sí? Y hemos logrado calcular cada uno de los PBI reales. Bien, ya tenemos la primera respuesta. Lo voy a quitar para que no nos quite espacio justamente. Bien, continuamos, borramos esto. Siguiente pregunta nos dice: interpretar el comportamiento del PBI real por periodo. ¿No? O sea, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo con este PBI real? Allí lo que tú puedes hacer es un grafiquito nada más, ¿no? Podrías hacer un gráfico o podrías también calcular la tasa de crecimiento. Cualquiera de las dos alternativas sería igual de conveniente. Vamos a calcular, por ejemplo, la tasa de crecimiento económico, ¿no? Tasa de crecimiento. Recordemos que la tasa de crecimiento económico tiene una fórmula, ¿no? Si nosotros queremos la tasa de crecimiento para el año T, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que dividir el PBI real del año T entre el PBI real del año T menos 1. Y todo eso restarle 1 y pasarlo a porcentaje, ¿no? Entonces, esta sería, esa de allí sería la fórmula de la tasa de crecimiento. El PBI real del año T entre el PBI real del año T menos 1, o sea, del año anterior, menos 1. Y luego ese resultado, si quiero, lo pongo en porcentaje o lo dejo como decimal, no hay problema. Bien, utilizando esta fórmula y la calculadora, porque no es necesario que la hagamos manualmente, vamos a calcular cada una de las tasas de crecimiento. Obviamente, la tasa de crecimiento del primer año no la podemos calcular porque no sabemos cuánto ha sido el PBI real del año anterior. Entonces, solo del primer año ponemos una rayita porque no sabemos cuánto es. A partir del segundo sí podríamos. Con la calculadora sería 90 dividido por 84. ¿Sí? 90 dividido por 84. Y a todo eso le restamos 1 y lo multiplicamos por 100. Entonces la tasa de crecimiento del 2017 es 7.14. Ya está. Vamos al segundo, al del 2018. Hacemos lo mismo. Sería 33 entre el PBI real anterior, que era 90. Le restamos 1 y lo multiplicamos por 100. Y allí hubo, por ejemplo, una tasa negativa de menos 63.33. Vamos por el siguiente y último. Sería 42 entre 33. Todo eso le resto 1 y lo multiplico por 100. Y allí me da 27. 27.27. Muy bien, allí mencionemos que esa tasa ya está en porcentaje, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahora la tasa de crecimiento para cada uno de los años. Y ya con eso podemos saber si la economía de este país con un único bien se encontraba en una etapa de crecimiento o de recesión. Vayamos a las alternativas para determinarlo. En el periodo 2016 al 2019 hubo un crecimiento permanente. Del 16 al 19 no hubo un crecimiento permanente porque hubo un año donde el PBI real disminuyó respecto al anterior, que fue el 2018, y ahí vemos la tasa que era negativa. Entonces no hubo un crecimiento permanente. La primera es definitivamente falsa. En el periodo 2016-2019 hubo una recesión permanente. Falso. Hubo 2 años donde sí hubo un crecimiento, donde la tasa fue positiva. En el periodo 2017 a 2018 ya hubo una disminución en la producción del 57%. Del 17 al 18, del 18 al 17 la reducción no fue del 57, sino del 63%. Falso.
Y en el periodo 2018-2019 ya se observa una recuperación de la economía. Sí, del 2018 al 2019 la economía se recuperó en un 27.27%. Entonces sí, hubo una recuperación de la economía verdadera. Y ninguna de las anteriores tampoco podría ser. En este caso, nuestra respuesta correcta para esta segunda pregunta sería la tercera alternativa. No, la cuarta alternativa. Bien, vamos a continuar. Vamos a borrar la pregunta para tener espacio. Y ya está. Siguiente pregunta nos dice que calculemos el deflactor del PBI por año y que redondeemos las cifras a 0 decimales. Y ahí están las alternativas. Bien, para poder calcular el deflactor, lo primero que debemos hacer es recordar la fórmula. Nosotros debemos recordar que el deflactor, ¿sí? Que el deflactor implícito del PBI es el PBI nominal, ¿sí? Es el PBI nominal entre el PBI real, le restamos 1 y lo multiplicamos, aquí sí, obligatoriamente por 100. Entonces, esa es la fórmula del deflactor. Entonces vamos a escribir una nueva columnita y en esa nueva columna vamos a colocar el deflactor. El deflactor es una forma de medir el nivel de precios, entonces no está en porcentaje, es un índice. Bien, del primer año el deflactor sería PBI nominal 70 dividido por el PBI real, que es 84, multiplicado todo por 100. Aquí en la fórmula el menos 1 no debe estar, ya está. Nominal entre real por 100. Entonces eso es lo que hemos hecho. Nominal entre real por 100. Me salió 83.33. Pero la indicación me dice que 0 decimales, o sea, 83. Siguiente sería el PBI nominal, que es 90, dividido por el PBI real de ese año, que también es 90, y eso multiplicado por 100. Me da 100. ¿Necesitábamos calcularlo? No. Recordemos que en preguntas anteriores el 2017 fue tomado como año base. Y como era el año base, el deflactor en el año base siempre vale 100. Bueno, siguiente. PBI nominal 110 dividido por el PBI real 33. Y eso multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da? Nos da 333. Bueno. Luego el siguiente sería 112 dividido por el PBI real, que es 42, y multiplicado por 100. Y nos da 266 nada más. Bueno, 267 redondeado a 0 decimales. Ahora ya tenemos el PBI implícito para cada uno de los años. Lo único que debemos hacer es buscar la alternativa donde todos los resultados coincidan. La primera nos dice que en el año 2016 fue 100, definitivamente no. Entonces ya solo con ese resultado, ese primer resultado equivocado, sabemos que todo es falso. La siguiente nos dice que en el 16 fue 83, en el 2017 fue 100, en el 2018 333 y en el 2019 267. Esa es la correcta. La tercera nos dice que en el año 2016 fue de 120, no es 120. La siguiente, que en el año 2016 fue de 98, no es 98. Y la última nos dice ninguna, tampoco. En este caso, sin lugar a dudas, nuestra respuesta sería la segunda alternativa, pues coincide con todos los resultados que hemos encontrado. Ya está. Bien, esta pregunta ha sido un poco extensa, ¿no? Continuamos. La siguiente nos dice interpretar el comportamiento del deflactor del PBI por periodos. Recordemos que el deflactor sirve también para calcular la tasa de inflación. La inflación no solamente, sí, tasa le vamos a llamar, la tasa de inflación. La tasa de inflación no solamente se puede calcular con el IPC, ¿no? Con el índice de precio al consumidor. La tasa de inflación también se puede calcular con el deflactor. Decimos entonces, la tasa de inflación es igual, cuando usamos los deflactores, sería el deflactor actual, el del año T, entre el deflactor del año anterior, todo menos 1 y multiplicado por el 100%.
Básicamente la fórmula de la variación porcentual, ¿no? Actual menos anterior, entre el anterior y por 100. Bien, para el primer año no podríamos calcular la inflación, porque simplemente no tenemos el dato anterior. A partir del segundo sí. Sería el actual, para el 2017, el deflactor actual sería 100, el del año anterior sería 83, y a eso le restamos 1. Ese resultado lo debemos colocar como un porcentaje. Y ese porcentaje en este caso es de 20.48%. O sea que ahí hubo una inflación del 20.48. Es decir, el nivel promedio de precios de toda la economía se elevó en 20.48. Para el 2018 hago lo mismo. El deflactor del 2018 es 333. El del año anterior es 100. Y a eso le resto 1 y lo pongo en porcentaje. Me sale 233. Exacto, 233%. Y para el siguiente y último, el 2019, sería el deflactor de ese año, 267, entre el deflactor anterior, que es 333 menos 1 y por ciento. Ya está. Nos sale que allí fue negativo, de 19.82% negativo. ¿Qué quiere decir? Que allí hubo una deflación. Bien, con estos resultados ya podemos ir a las alternativas y buscar aquella que sea correcta. En el periodo 2016-2019 hubo una inflación constante. No. Hubo meses, mejor dicho, hubo años donde la inflación existió y otros donde hubo deflación. Entonces no hubo una inflación constante. Además que los valores no coinciden, ¿no? En el periodo 2018 al 2019 se observa una deflación. Sí, del 18 al 19 aquí está la deflación con signo negativo, verdadero. En el periodo 2016 al 2019 se observa una deflación. No, desde el 16 hasta el 19 no hay una deflación constante. Hay años donde hay inflación, otros donde hay deflación. Falso. En el periodo 2018-2019 hubo una inflación del 20%. No, hubo una deflación del menos 19.82%. Falso. Ninguna de las anteriores también es falso. En este caso, nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa. Bien, espero que esta pregunta sobre el PBI nominal, PBI real, deflactor, tasa de crecimiento, tasa de inflación, se haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.